Muy buenas tardes, amados hermanos. ¡Qué bendición! La tumba está vacía. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús resucitó. Unas personas que luego nos dimos cuenta que eran cristianos también, que andaban ayer en esa distribución de alimentos, cuando le dijimos, como no hablaban castellano, le dijimos: estamos celebrando que Cristo Jesús resucitó. La respuesta del varón y la mujer fueron: ciertamente resucitó. Y wow, ¿y esto cómo es? Y ya nos dijeron que son cristianos de origen egipcio y que el Señor pues los ha traído por estos lugares. Nos enseñaron una marquita que ellos se colocan generalmente aquí en su muñeca, una crucita que los identifica como cristianos. Voy a animarlos a que abramos nuestra Biblia ahí en Romanos, el final del capítulo 4, Romanos capítulo 4, un capítulo que nos habla de la fe de Abraham, y que por su fe en las palabras del Señor, Abraham fue contado como justo delante del Señor. Sus palabras fueron contadas como justicia delante del Señor. Pero lo interesante es que esa justicia y esa justificación no solamente se quedó con Abraham, sino que eso es lo que vamos a ver a continuación. Romanos capítulo 4, los animo a que leamos versículos 23 al 25 juntos, y los animo a que se pongan de pie. Los que puedan ponerse, los que no puedan, pues pueden quedarse en su asiento con su Biblia abierta. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Con esa pequeña explicación que he dado, entonces leamos esta porción de la Escritura, estos 3 versículos, que dice de la siguiente manera: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham y hablando de ser justificado. Vuelvo a leer el versículo 23: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, y lo animo a que lea estas palabras juntamente conmigo hasta el final. Esto es, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es lo que celebramos este día y todos los días, pero de manera muy enfática y particular este domingo de resurrección. Inclinemos nuestros rostros, vamos a entregar este momento en las manos del Señor. Oh Señor, cuánto lo alabamos y cuánto lo bendecimos. Cuando uno lo comparan con alguien o lo igualan a alguien, Señor, que tiene muchos dones y habilidades terrenales, uno se siente como incómodo porque dice: no hay tal cosa, no puedo llegar a ser como esa persona. Sin embargo, aquí nos dice de que Dios ha hecho una obra, la misma obra que hizo en Abraham, cuando él creyó a sus palabras, Señor, es la misma obra que usted hace en nosotros cuando creemos en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted también nos cuenta como justos delante de usted por nuestra fe en sus palabras. Pero hay algo maravilloso que aquí también nos recuerda, Señor, que si Cristo Jesús no hubiera resucitado, todavía no fuéramos justificados. Porque para ser justificados se necesitaba que Cristo Jesús resucitara de entre los muertos, que Jesús fuera reconocido, como Pablo lo menciona al inicio en Romanos capítulo 1, que Él fue reivindicado delante de todas las personas como lo que ciertamente Él dijo que era: el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre en la persona de Jesús, quien vivió la vida perfecta, quien entregó su vida en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Ese evento magnífico de la resurrección es el evento que reivindica
corrobora y garantiza que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, quien viene por segunda vez y a quien esperamos que pronto venga. Y por causa de su resurrección es que nuestra fe en Él ahora también nos vuelve justos delante del Señor. Esto es lo que dice este precioso pasaje de Romanos. Oh Señor, esta tarde y todos los días, háganos deleitarnos, gozarnos, alegrarnos con usted. Abra nuestros labios, Señor, a estas alabanzas que a continuación vamos a entonar. Que no sean alabanzas solo del diente al labio, que sean alabanzas que muestren lo profundo que hay en nuestro corazón, de nuestra gratitud para con usted, de que a un vil pecador, como dice el himno basado en la Escritura, como cada uno de nosotros, usted quiso salvarlo por gracia y por misericordia al poner nuestra fe en ese Jesús. Sea su nombre exaltado hoy y siempre, Señor. Sea su nombre exaltado a través de nuestras vidas hoy y siempre. Reciba este tributo, lo hacemos con gozo, lo hacemos con entusiasmo para su gloria, en el nombre precioso del Cristo resucitado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y disfrutemos, hermanos, esta bendición en este momento. Aleluya. Y es que nuestro Dios vivo está. Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Nuestro Señor vivo está. Aleluya. Gloria a Dios. Y es que es motivo de celebración. Amén. Gloria a Dios. Y por eso vamos a cantar y vamos a celebrar a nuestro Dios a esta tarde. Vivo está, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está, vivo está, es el alfa y omega, el principio y el fin, el pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe. Es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Él venció a la muerte y al sepulcro. Aleluya, aleluya. Por eso el Señor es maravilloso, maravilloso. Consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. Jesucristo ha vencido. Vivo está. ¿Cuántos pueden decir aleluya? No es más. Aleluya. Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá por siempre. Vivo está. Vivo está. Es el y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está.
la roca eterna donde nos unamos hoy. Él venció a la muerte y al sepulcro derrotó. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre. Es el príncipe de paz, el Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está. Triunfó sobre la muerte, Al sepulcro él venció, vivirá por siempre. vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Una vez más, vivo está. Amén. Vivo está. Aleluya. Gloria al Señor. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación Y la creación, anciano de días, se postrará. toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, Al anciano de días se postrará. toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará, y no pasará, y no pasará. ¿Quién vive? El Señor. Amén. Por eso hoy vamos a cantar que nuestro Dios murió por nuestros pecados, pero Él ha resucitado. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive.
¿Cómo no celebrar, hermanos? ¿Cómo no celebrar? Gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria al Señor. Abra su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer esa preciosa porción de la Escritura que nos abre el entendimiento para afirmar nuestra fe. Hermanos, hay gozo en nuestro corazón. Amén, ¿verdad? Porque Cristo resucitó. Mi corazón se regocija y si me oyen así llorona es porque lloro de felicidad. Porque amo a mi Jesús, quien murió y resucitó para darme vida eterna. Amén, hermanos. Bendito seas tú, Señor. Vamos a leer la santa palabra de Dios en 1 Corintios 15, de los versículos del 1 al 28, lo vamos a hacer antifonalmente. 1 Corintios 15, del 1 al 28, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino del Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él,
Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y vamos a repetir, hermanos, el versículo 20 con todo nuestro corazón y nuestra voz. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esta es la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más decirle, Señor? Cuántas cosas por las cuales alabarlo. Cuántas cosas en las cuales deberíamos meditar más detenidamente, más profundamente. Cosas que son las que alimentan nuestra alma, más que lo que oímos allá, las palabras del mundo, las palabras de nuestros compañeros de trabajo, las noticias que vemos. Esto es, Señor, lo que debe llenar nuestro corazón. Si Cristo en verdad no hubiera resucitado, estaríamos aquí por nada. Estaríamos desperdiciando nuestro tiempo. Estaríamos haciendo a un lado lo que entonces serían las cosas más valiosas, las cosas de este mundo: ir a pasear, ir a comprar, descansar. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero como su palabra nos lo dice, efectivamente Cristo resucitó. Y por eso nuestra fe vale. Vale oro del cielo. Vale todos los tesoros de esta tierra. Vale el mejor tiempo de mi vida. Vale la juventud de nuestros muchachos. Vale las familias que nos ha dado, los niños que nos ha dado. Vale la vida que nos ha dado, el trabajo que nos ha dado. Vale, Señor, porque Cristo resucitó. Nuestra alma fue rescatada del infierno y estamos segurísimos de eso, porque nuestro Señor, quien entregó su vida a favor nuestro, no solamente fue sepultado, sino que también en medio de una coraza de soldados romanos aún no pudieron detenerlo, porque Él es el Todopoderoso, el Todopoderoso Dios. Aquí estamos esta tarde, tan solamente rogándole, Espíritu de Dios, que impregne estas palabras, estas doctrinas, estas enseñanzas de peso en nuestro corazón. Esto no solamente es para los viejecitos como yo, esto es para nuestros niños, esto es para nuestros jóvenes, esto es para nuestras niñas, esto es para nuestras jovencitas, esto es para nuestros varones solteros, nuestras muchachas solteras, esto es para los casados, varones, mujeres, casados y casadas, esto es para la familia, esto es para todos nosotros, Señor, para que nos emocionemos. Y para que a la luz de esta verdad vivamos como usted quiere que vivamos, en el poder del resucitado. Ayúdenos como adultos para poder modelar a la generación que viene detrás que sí se puede. Se puede porque Cristo Jesús resucitó. Se puede porque Él envió a su Espíritu Santo cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, para darnos la investidura santa que necesitamos para poder vivir esta vida y para poderlo ver a usted, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que esta no sea una tarde más, Señor, que esta sea una tarde de júbilo, de gozo, de regocijo profundo, de meditación pausada,
y de evaluación en nuestra vida para preguntarnos si estamos haciendo honor a esta realidad de que Cristo Jesús vive e intercede por nosotros y vive esperando que todo aquel pecador y pecadora que reconozca que son necesitados de la salvación del Salvador se acerquen a Él con un corazón contrito y humillado, rogando misericordia, perdón de sus pecados y salvación. Úsenos como instrumentos en sus manos para continuar proclamando esta verdad que los cristianos, a través de la historia, de estos más de 2000 años de historia cristiana, nosotros nos volvemos parte juntamente con ellos de predicar estas maravillas, de predicar estas cosas. Gracias porque no vimos con nuestros ojos estos acontecimientos, pero gracias porque sí hubo testigos oculares que vieron esto y nos lo transmitieron a nosotros a través de la Escritura. Y gracias porque Jesucristo habló de nosotros allá cuando se encontró con Tomás y le dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y de eso somos nosotros. A ti, Señor, todo el honor, toda la gloria. Bendiga a nuestros niños a quienes se les va a impartir esta verdad a continuación. Bendiga a nuestras maestras de escuela dominical para que puedan tener ese amor, ese fervor y esa soltura, esa convicción de compartir esta doctrina a nuestros niños. Y bendíganos a nosotros como adultos también, para que podamos regocijarnos y una vez más refrescar el significado de la resurrección de Cristo para nosotros. A ti te adoramos y a ti te bendecimos, Cristo resucitado. Pero también a ti te adoramos, Padre, Padre eterno, y también a ti te adoramos, Espíritu Santo, porque el Evangelio, porque la salvación depende del Trino Dios. A usted, Trino Dios, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y voy a pedir a nuestras maestras que les corresponde las clases este día, que pasen ahí a la puerta, por favor, esperando a que lleguen nuestros niños, y entonces una vez en posición les decimos a nuestros niños: pueden pasar ahorita a sus clases, por favor, animados, animadas, pasemos ahí a nuestras clases y los adultos nos quedamos aquí estudiando la palabra en este lugar. Los animo a abrir sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 24. Anticipamos este pasaje en nuestro estudio bíblico del jueves. Lucas capítulo 24. Vamos a leer de los versículos 36 al 49. Lucas 24, versículos 36 al 49. Asegúrese si a la par tiene a alguien que no tiene la Biblia para que usted se la comparta. Asegúrese que ya encontró el pasaje, la persona que tiene ahí cerca, si no, usted le ayuda a encontrar el pasaje. Lucas 24, versículos del 36 al 49. En una de esas partes de la Escritura donde se da a conocer la narrativa de la resurrección de Cristo Jesús, se nos menciona que el ángel que recibió a aquellas mujeres les hizo esta pregunta bien puntiaguda: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Y esa es una gran bendición para nosotros. Y por eso el día de hoy podemos proclamar así a viva voz: la tumba está vacía, Cristo Jesús resucitó. Pero por si en caso
nos preguntan a nosotros: ¿y por qué celebran ustedes la resurrección de Cristo? Nosotros podamos tener algunas respuestas que darle a la luz de la Escritura. Lucas capítulo 24 es uno de los pasajes que nos habla, nos da las razones, algunas razones de por qué celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a leer esta porción de manera alterna. Su servidor comienza con el versículo 36, ustedes con el 37, y así nos vamos alternadamente hasta el versículo 49. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El mensaje en esta tarde es el que ya les anticipé. ¿Por qué celebramos la resurrección de Cristo? Ese es el mensaje, y grabémonoslo muy bien en lo profundo de nuestro corazón para poder presentar defensa de nuestra fe ante cualquiera que la demande, como dijo el apóstol Pedro. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Y hay 4 razones que aparecen o que quiero subrayar en este pasaje que acabamos de leer. 4 razones de por qué celebramos la resurrección de Cristo. La primera de esas razones es porque la resurrección de Cristo asegura mi fe, asegura nuestra fe, amados hermanos. Volvamos a leer ahí los versículos 36. Preste atención, yo leo para ustedes. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Hermanos, si usted ha leído el recuento de la resurrección según Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas, antes de que esto suceda, nos dice que el Cristo resucitado se enrumbó en un camino que iba hacia Emaús, y ahí se le puso a la par a 2 de esos caminantes creyentes. Estos no lo reconocieron. ¿Y qué es lo que sucede? Le dijo Jesús a estos 2 muchachos. ¿Que no has oído lo que ha pasado en Jerusalén últimamente? Le preguntaron. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ya le dijeron a ellos esto y lo otro. Y Jesús, caminando con ellos, le dijo: ay, estos, ustedes cómo les cuesta aprender, ¿verdad? Sí, empezó a explicarles acerca de que la Escritura ya estaban escritas estas cosas. Cuando llegaron al lugar donde estos muchachos iban a quedar, dice Lucas que Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero le dijeron: no, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya está oscuro. No solamente era parte de la cultura que nos habla de hospitalidad, de amor. No, es peligroso, mejor quédate con nosotros y come con nosotros. Y dice que cuando se quedó con ellos, estando en la mesa, partió el pan y lo bendijo y se los dio a comer. Y aquellos discípulos, wow, dijeron:
¡Wow! Pero en ese momento el Señor desapareció de la vista de ellos. Y entonces aquellos discípulos regresaron a Jerusalén y le fueron a contar a los apóstoles: miren, nosotros también nos hemos dado cuenta, fíjense que tuvimos esta experiencia cuando íbamos a Emaús, y contando eso estaban, dice, y Juan nos da otro detalle que dice que estaban con las puertas cerradas, y nos dice Lucas, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¡pum!, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Y como todavía, dice la Escritura, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: bueno, qué paciencia más amorosa la de nuestro Señor. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cuál es la primera razón de por qué celebramos la resurrección de Jesús? ¿Se recuerda? Porque asegura nuestra fe, amados hermanos. En nuestro estudio bíblico del día jueves, si ustedes recuerdan, si ustedes lo vieron, si no lo vieron, vayan a verlo, por favor. Pero ahí estudiamos en la introducción del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, que vimos allá que estamos actualmente viviendo en una época de gran incredulidad. La gente es incrédula, no solamente de aspectos religiosos y espirituales, sino que la gente es incrédula de todo. A los muchachos, ¿no a veces se le viene a la mente, pues, a su corazón y a su mente: ¿será cierto lo que mi papá está diciendo? ¿Será cierto lo que mi mamá me está diciendo? Incredulidad. También para los papás, ¡pum!, de momento: ¿será cierto que la fulanita andará donde me dijo que iba a andar? Y eso es lo que vemos en nuestro mundo alrededor. ¿Será cierto que hay una máquina en este momento creada por el ser humano que anda viajando en el planeta Marte, tomando fotos y tomando audios del planeta Marte? Increíble. Yo me metí en uno de esos que decían: el primer sonido de viento del planeta Marte. No, dije yo, no me lo pierdo. Y pongo ahí y eso es por la garganta mía. Pero hay personas que: ¿será cierto eso? ¿No nos estarán tomando el pelo? Y hay personas que inquisitivamente dicen: ¿quién dice? ¿Quién dice que solo hay dos sexos? ¿Quién dice? Y otros se le ponen a la par diciendo: ¿y quién dice que el matrimonio solamente es la unión entre un hombre y una mujer? ¿Quién dice eso? Incredulidad. Y esa incredulidad entonces llega también cuando los cristianos nos preguntan: ¿y cómo sabemos nosotros que el Jesús que ustedes predican es el correcto? ¿Cómo sabemos que no todas las demás religiones son iguales? Y hay que respetarlas también, y hay que creerlas también. Bueno, mis amados hermanos, son ejemplos de que la incredulidad está incrustada hasta la médula de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero aún así, aunque la gente no quiera creer lo correcto, la gente sigue creyendo en algo o en alguien, aunque sea erróneo o aunque esté equivocado. Y es aquí, amados hermanos, donde con profunda emoción ustedes y yo debemos exclamar: ¡cuán misericordioso es nuestro Dios! ¿Por qué razón? Porque Jesucristo pudo haber resucitado y no darlo a conocer. Pudo haber resucitado Jesucristo en secreto.
y pudo haberse llevado a cabo ciertamente esa realidad de la resurrección de Jesús. Pero esta es la gran bendición. El Señor conocía nuestra naturaleza humana, una naturaleza temerosa, una naturaleza tendiente a la incredulidad, a la duda y al desánimo. Y por eso es que quiso darnos y darles a sus seguidores en aquel tiempo un fresco y poderoso aliento, dándoles pruebas contundentes de que ciertamente la muerte no pudo mantenerlo prisionero. Jesús, con su cuerpo resucitado, frente a sus discípulos, demostró que las palabras que Él les había dicho antes eran más que simples palabras. Él les había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, anótelo, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y ahí continúa Lucas diciéndonos: mientras este grupo de discípulos temerosos trataban de aclarar y explicar esas últimas noticias acerca de la resurrección de la tumba vacía, el Señor resucitado se pone en medio de ellos. ¿Y cuáles son las dos palabras que les dice? Paz a vosotros. ¿Qué es lo que ellos necesitaban en aquel momento? Eso. ¿Qué es lo que tu corazón y el mío necesitan también hoy? Exactamente lo mismo, paz a vosotros. Miren hermanos, si uno se mete en la escena, yo creo que en esos momentos los cuerpos de estos seguidores de Jesús fueron electrocutados, así mire, por cientos de voltios espirituales. Porque el texto dice, estaban espantados, estaban platicando y ¡pum! De momento, paz a vosotros. Así estaban, espantados, dice, aterrorizados, asustados, atemorizados, creyendo que estaban viendo una aparición. Yo no sé usted, pero yo conozco a algunos adultos que todavía les da miedo cuando apagan la luz. Y cuando oyen que la puerta que dejaron cerrada le hace anda ve vos, le dice. Los discípulos estaban espantados. Sin embargo, el Señor Jesús, y esto es lo maravilloso, hermano, yo no me canso de ver esto en mi Jesús, en los evangelios, porque esto me da un gran ánimo a mí, de verdad. Jesucristo pudo haber dado la vuelta en ese momento y decir, con esto no se puede, hombre, ahí vean qué hacen, yo mejor me voy. El Señor, con una profunda calma, insiste diciéndoles, muchachos, soy yo mismo. Palpen, vean. Mis amados, ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen dudas? Eso es traducido en otras traducciones de la palabra del Señor. ¿Por qué vienen dudas a su corazón? No soy un espíritu, tengo carne, tengo huesos. Pero la diferencia es que este cuerpo de Jesús era un cuerpo resucitado a la luz. Y anote este pasaje también, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. A la luz de ese pasaje que nos habla de cómo es que van a ser los cuerpos resucitados. Así fue el Cristo resucitado, el cuerpo de Cristo resucitado. El cuerpo que tocaron, el cuerpo que vieron aquellos, fue ese cuerpo a la luz de Primera de Corintios 15, versículos 42 al 44. ¿Cómo? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo espiritual, un cuerpo que ya nunca más se deterioraría. Y el Señor Jesús les da las muestras de su sacrificio, sus manos con agujeros de los clavos, pero no había sangre chorreando, ya no, era otro tipo de cuerpo. Le enseña los agujeros en sus pies,
pero ya no chorreaban sangre. Era otro cuerpo, el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo digo, qué reconfortante, no solamente para ellos, sino también para nosotros, porque aquellos pobres discípulos que habían salido corriendo después de la muerte de Jesús, ahora ya no podían decir lo mismo. Ya no se podía decir de ellos, ya no se puede decir de ti ni de mí, discípulo y discípula de Cristo. Pobres discípulos de Cristo. No, no, mis hermanos, no, gloria a Dios. En un instante las emociones de tristeza cambiaron en emociones de júbilo. Pero ¿cómo es nuestra naturaleza humana? Porque estaban jubilosos, estaban gozosos, pero todavía no lo creían. Y otra vez, el Señor en su paciencia amorosa, grábate esto bien, joven, jovencita, hermano, hermana. Grábate bien esto. En realidad esto es, así es, esto ha sido aliento y ánimo para mi vida constantemente. La amorosa paciencia de Jesús en instruirme y en enseñarme sin darme coscorrones, sin darme de trompones que no entendés. Paciente y amorosamente el Señor les dice, ¿tienen algo de comer aquí? ¿Tienen algo de comer? ¿Tiene hambre el Señor? No, no es que tenía hambre, es que quería darles pruebas de que no era un fantasma, que era una persona de carne y huesos, pero con cuerpo glorificado. Y le traen el pedazo de pescado y le traen el poco de miel. Y yo solo me imagino a aquellos discípulos ahí alrededor viendo cómo el Señor se comía el pescado y cómo el Señor y no salían del espíritu pensando ellos que eran el fantasma que se caía la comida. No, la comida desapareció porque Él se la comió. Y ahí después, si usted me pregunta, ¿y qué pasó con esa comida? Era cuerpo glorificado. Ustedes y yo ya no sabemos esas cuestiones, pero lo que el Señor estaba queriendo probarles es, soy yo. Él les dice, soy yo mismo. Mira, yo no sé si esto le emociona a usted, hombre. Esto debería de emocionarnos, porque lo que Jesús estaba haciendo era asegurar la fe de ellos. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros al darnos este registro de esos testigos, asegurarnos nuestra fe también el día de hoy. Nuestra fe está asegurada. No creemos en un Cristo inventado, no creemos en un Cristo muerto, no creemos en un Cristo derrotado. Creemos en un Cristo real, resucitado, glorioso, victorioso. Queridos hermanos, hoy día, cuando vengan todos esos temores de trabajo, de salud, esas incertidumbres, esas dudas que vienen a nuestra vida, ¿podré yo como joven aguantar caminar esta vida cristiana? Como muchacha cristiana, ¿podré aguantar caminar este caminar cristiano? Cuando vengan esas dudas, cuando vengan las dudas de ¿podré darle de comer a estos muchachitos? ¿Será que no me van a quitar el trabajo? ¿Qué es lo que irá a suceder? ¿Nos van a perseguir como iglesia? Que pensemos en estas cosas, amados hermanos, en lo que Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo Jesús. Y lo maravilloso es que no solamente lo dijo, lo hizo, mis queridos hermanos. Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Pues recuérdemelo. ¿Por qué celebramos la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la primera razón que hemos visto? Eso que nos cuentan los discípulos, esos son pruebas legales. Hubo testigos, no uno. Con respeto, se dice, ¿hay algún testigo que vio cuando lo que se dice de Mahoma que hizo lo vio hacer? No hay ni uno.
Y de la resurrección de Cristo no solamente hay uno, hay un montón que nos menciona 1 Corintios 15. Y después dice, se les apareció también a más de 400. Hermanos, son pruebas legales. Cristo Jesús ciertamente se apareció para asegurar nuestra fe, que lo que Él dijo ser era quien era. Lo segundo, ¿por qué celebramos la resurrección de Cristo? Celebramos la resurrección de Cristo porque garantiza las Escrituras. Si Cristo no hubiera resucitado, el Antiguo Testamento sería mentira. Mentira, pura mentira. Pero la resurrección de Cristo garantiza las Escrituras. Versículo 44, mire lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, no solamente ahí, lo que está diciendo es Jesús está hablando de la Torá, Ketuvim y Nebihim, o sea, ese es el Antiguo Testamento en hebreo. Está hablando de las Escrituras en su totalidad. Les habló, esto es lo que para que se cumpliese, les dice, todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que ustedes y yo debemos pedir también. Ábreme el entendimiento, Espíritu Santo. Ábreme el entendimiento para que cuando abra la Biblia no me dé sueño, sino que me emocione en lugar de eso. Y versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos y hermanas, así con los pies bien firmes, mantengamos esto, nuestra mente en alto y esta declaración fresca en nuestros labios. La Biblia no es letra muerta. La Biblia no es producto de la imaginación de hombres. La Biblia es la palabra viva y la Biblia es la palabra que da vida, porque la Biblia es la palabra de Dios, amados hermanos. Así lo dice la Escritura. La Biblia infunde nuevo aliento, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón, da luz a los ojos, permanecen para siempre, son verdaderas, son justas, son más deseables que el oro, son más dulces que la miel. Lo has comprobado, hermano, hermana. ¿Alguna vez has sentido, te has deleitado así? Porque si no, pues entonces hay que preguntarnos, pues ¿será que he nacido o no he nacido de nuevo? Porque solo los muertos son los que usted le pone ahí la comida, se los da con cuchara y ni el muerto ni siquiera se la va a rechazar. Es que no la va, nada, ahí le va a quedar untada la comida en la boca del muerto. Pero si tenemos vida, algo tiene que suceder. Una prueba de que el poder de la vida, del resucitado está trabajando en nosotros es que la palabra de Dios se hace deseable, entendible y comprensible. Y al abrirle el Espíritu Santo nos hace ver en cualquier parte que busquemos que siempre vamos a encontrar un patrón similar. El mensaje es similar, la persona que se señala es la misma y el tema de reflexión es idéntico. ¿De quién habla la Escritura? ¿De quién habla la Escritura? De Cristo Jesús. Si recuerdan allá en el estudio del día jueves, mencioné que un hermano de nosotros, sin ser vanidoso y orgulloso como Marta Eugenia, pero el hermano Tobiri Aniawile, que nos permitió conocerlo allá en el año 2003, él hace una observación que tanto en Lucas 24 como en Lucas 1 como en Lucas 24 aparecen dos palabras claves que abren y cierran el Evangelio de Lucas. Y yo no sé si se acuerdan de cuáles fueron esas palabras, pero esas palabras son cumplimiento y testigos. Cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y testigos de que estas cosas que Dios estaba haciendo, estuvo haciendo en el Antiguo Testamento, preparando todo su plan de salvación y lo llevó a cabo en la persona de Jesús. Fue visto, hubo testigos que con sus propios ojos vieron lo que Dios estaba haciendo y esos testigos son llamados a proclamar esta gran realidad. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no nos podemos perder de mencionarlo una vez más. ¿Qué es lo que he dicho en otras ocasiones? Un montón de cosas, pero
una de esas cosas que he dicho es que desde Génesis hasta Apocalipsis, el énfasis es bien claro. La persona señalada es bien clara. Allá Jehová anticipó a la serpiente en el huerto del Edén, la simiente de la mujer. ¿Y quién es esa simiente? Jesús, la barca de salvación que preservó la vida de Noé y su familia. Ese es Jesús, el león de la tribu de Judá que mencionó Jacob en sus últimas palabras. Ese es Jesús, el cordero de la Pascua que libró a los hebreos del ángel de la muerte en el Éxodo. Ese es Jesús, el descendiente prometido de David, quien un día regirá a las naciones con vara de hierro. Ese es Jesús, el Mesías sufriente de Isaías 53. Es Jesús, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el declarado por el profeta Isaías. Ese es Jesús, el camino, la verdad, la vida. Ese es Jesús, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Ese es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesús, el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es Jesús, el que subió al cielo en cuerpo y alma. Ese es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es Jesús, el que viene por segunda vez para juzgar a las naciones. Ese es Jesús, mis amados hermanos. La resurrección de Cristo garantiza la Escritura. ¿Cómo debemos amar este libro? ¿Cómo debemos amarlo, hermano? Y eso es lo que encontramos ahí. Eso es lo que encontramos ahí. Bien lo dijo Lucas en este pasaje. Entonces el Cristo resucitado les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué celebramos la resurrección de Jesús? Porque asegura nuestra fe, porque garantiza las Escrituras, pero también porque reaviva nuestra misión. Somos olvidadizos, igual que los muchachitos que usted manda a hacer que los manda para hacer el mandado. Allá ve el muchachito y la muchachita y después, ¿qué fue lo que me dijo que hiciera? Ya no me acuerdo. Así estamos nosotros también con el Señor. ¿Y qué es lo que nos ha pedido Jesús hacer? Ya no me acuerdo. Entonces la resurrección de Jesús, eso es lo que hace también. Reavivar la misión que Él nos ha dado en nuestro corazón como personas. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las etnias. Cuando no existían naciones tal como nosotros las conocemos el día de hoy, pero habla de etnias. Comenzando desde Jerusalén, ese fue el punto clave donde ahí se esparció el Evangelio. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y la palabra testigo en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es una palabra que ustedes y yo la conocemos. ¿Alguien no ha oído la palabra mártir nunca? Pues esa es la palabra que se usa para testigos. Mártires. Ustedes son mártires míos, dice el Señor, señalándonos el punto hasta el cual debemos llegar por causa de hablar de nuestro Cristo. Aquellos hombres lo entendieron muy bien. El mismo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos da a conocer eso. Y nos dice ya en el capítulo 2, casi al principio del libro de los Hechos,
Nos dice de que cuando los estaban acusando en aquel momento de la visitación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que empezaron a hablar en otras lenguas, y todos aquellos judíos que habían venido de las diferentes partes del Imperio Romano los escuchaban hablar en su propio idioma y decía: ¿y cómo es esto? Si estos nunca han ido a la high school, si estos nunca han ido al college, ¿cómo es esto que están hablando eso? Vienen otro y es que tienen unos traguitos de más y entonces están hablando así tonterías. Ante eso se levanta el apóstol Pedro juntamente con los otros 11, porque había sido elegido otro para guardar para ponerse en el puesto de Judas Iscariote. Así que ahí estaba Pedro rodeado por los 11 y comienza a predicar. Y Pedro, ¿qué es lo que les predica? Allá en Hechos 2, 29 al 38 les dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús es a quien ustedes crucificaron, y a este ha hecho Dios Señor y Cristo. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Esa es nuestra misión. Pero es que yo no he ido al seminario teológico para prepararme. Pero si Dios ha hecho algo en tu vida, si Dios ha hecho ya algo en tu vida, eso lo puedes compartir. Y si lo mejor que tú has entendido es: yo era pecador, yo era pecadora, yo iba al infierno, pero el Señor tuvo misericordia de mí, dándome por gracia y por mi fe en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Yo era enemiga de Dios antes. Eso es lo que hay que compartir. Pablo, desde su primer viaje misionero, ya en Hechos capítulo 13, y aquí ya no eran únicamente judíos, ya habían algunos gentiles mezclados. El apóstol Pablo desde el principio, él puso bien claro cuál iba a ser la base, el fundamento de su predicación. Y allá en Hechos 13, versículos del 16 al 39, resumido, no se los leo todo, pero resumido, Pablo dice: Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pero ellos pidieron a Pilato que lo matasen. Lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Hoy os anunciamos este evangelio, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y todo aquel que cree es justificado o justificada delante de Dios. Aquellos hombres lo entendieron. Aquellos hombres y mujeres lo entendieron. La pregunta es: ¿lo entendemos nosotros? Aquellos hombres usaron sus vidas y sus recursos, sus zapatos más bonitos, los ensuciaron, su ropa más bonita, la ensuciaron. Sus casas, si las tenían, las pusieron a la disposición. Carretas, caballos, burros, comida, lo que fuera, ingresos personales, todo lo pusieron al servicio de su Señor porque entendieron esto. La pregunta es: ¿lo entendemos nosotros? Jóvenes, con toda su fuerza, qué lindo verlo servir al Señor, de verdad, qué lindo verlo servir al Señor. Y cada uno de ustedes con fuerza, claro. Pero entendemos esto de ponerla al servicio del Señor. La mismísima encomienda tenemos los cristianos de este siglo. No tenemos que agregar nada, no tenemos que quitar nada de este mensaje más que predicarlo. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados que solamente Cristo Jesús los da. Y si en verdad creemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es real, no debemos cansarnos de predicar el mismo mensaje, amados hermanos. Allá miramos a Pablo desde su conversión predicando estas cosas. Hechos capítulo 9. Y ahí estaba Pablo en sus 30. Y miramos a Pablo allá al final en Hechos 28, ya llegando a sus 60, y predicaba lo mismo, porque él entendió que este es el mensaje del Cristo resucitado. Y una última razón de por qué celebramos la resurrección de Cristo Jesús se encuentra ahí en el versículo 49 de Lucas 24. Mire lo que dice:
Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice? Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A recibir el Espíritu Santo sobre su vida. Hermanos, se recibe el Espíritu Santo desde el momento en que Dios nos da nueva vida. Aquellos hombres tuvieron que esperar unos días. Hoy no tenemos que esperar más que el momento de nuestro nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos da nueva vida, cuando el Señor nos hace entender, sí, necesito un Salvador, es que ya nos dio nueva vida. Sí, necesito a Jesús, es que ya me dio nueva vida. Es que ya me dio el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede darnos a conocer estas cosas. Y esa es la investidura del poder del Espíritu Santo. Lo que debemos preguntarnos es, si no pasa mucho en nuestra vida, es: ¿no será que tendré entristecido al Espíritu de Dios? ¿No será que tendré apagado al Espíritu de Dios por mis pecados o por mis incredulidades? Y entonces la solución está a la mano. El Señor lo que nos dice es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Allá Proverbios nos dice en el Antiguo Testamento: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si esa es la alternativa, pues ahí nomás caer de rodillas, ahí nomás buscar al Señor y decir: perdóname, Señor, de verdad perdóname por ser tan torpe, tan tonta. Perdóname, Señor, por ser tan desagradecido, desagradecida, tan desamorada contigo, Señor, perdóname. Yo no quiero vivir esta vida así. Cualquier vida, no, es que no es cualquier vida la que nosotros somos llamados a vivir. Es la vida sobrenatural en el Espíritu Santo, hermano. La vida sobrenatural, algo que ayer compartíamos con nuestros hermanos que estábamos aquí compartiendo el Evangelio con estas personas que vinieron a recoger esa comidita, esa ayuda de comida ahí. El que quiere estas cuestiones, así será. Recordemos, hermanos, lo que el apóstol Juan nos dijo, otro pasaje tantas veces dicho. Allá Juan en el capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en quién? ¿En mí? ¿En que todo me va a salir bien a mí? ¿En que yo puedo hacer las cosas para que salgan bien? Mi fe en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué declaración más potente, hermanos! ¡Qué conclusión más poderosa! Juan vio a Jesús el resucitado. Juan es el que escribe ese Evangelio de San Juan. Juan es el que después dice: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon, o sea, el resucitado. Eso es lo que les damos a conocer. Pues, hermanos, si en verdad creemos con todo nuestro corazón lo que la Biblia nos dice acerca de Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos, entonces atrevámonos a pensar como cristianos y atrevámonos a vivir como cristianos. No se puede de otra manera. Si en verdad creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, dispongámonos a someternos en amorosa obediencia a cada una de las cosas que Él nos pide hacer en su palabra. Si en verdad brincamos de júbilo porque Cristo Jesús venció la muerte, entonces respondamos a Él con una fervorosa adoración. Pero no únicamente con nuestros labios dando alabanzas al Señor, sino principalmente con una fervorosa y renovada actitud similar a la que hicieron los creyentes allá en esa ciudad de Tesalónica, donde allá en 1 Tesalonicenses 1:9 nos dice cómo se convirtieron ellos y ellas. ¿Cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir, dice, al Dios vivo?
Ese es el asunto. Y eso es lo que la familia va a notar. Eso es lo que la gente va a notar a nuestro alrededor. Bueno, ¿y qué le pasó a este? Nueva vida. El Cristo resucitado me ha dado nueva vida. Porque solo en el Cristo resucitado, solo en el poder de Él es que podemos vivir esto. Sin ningún temor, hermanos. Sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Proclamemos esa poderosa declaración que Jesús hizo, la declaración más potente, digo yo, y dicen todos los demás cristianos, que nunca nadie jamás ha hecho. Cuando Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí y muere, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y si hay alguien que cree en mí y muere, no va a morir para siempre. Esto es lo que ustedes y yo somos llamados a proclamar con nuestros labios, pero respaldados por una vida sobrenatural en el resucitado. Jóvenes, esto no solamente es para viejitos, así como el que tienen enfrente, no, este es para ustedes también. Y todos los jóvenes que lo han creído en su época, lo han vivido. Porque es el poder del resucitado. ¿Cuál fue el mensaje en esta tarde, hermanos? Así es, ¿por qué celebramos la resurrección de Cristo? Entonces viene alguien y les pregunta, dame alguna razón, ¿por qué celebramos la resurrección de Cristo? ¿Qué le diría en primer lugar? Porque la resurrección de Cristo asegura mi fe. Segundo, ¿qué le diríamos? Porque la resurrección de Cristo garantiza que lo que aquí se dice es verdad. Tercero, ¿qué le diríamos? Así es, y por eso es que te estoy hablando en esta tarde, porque el Cristo resucitado me recuerda que esto es lo que tengo que hacer. Y tercero, así es, ¿sabes? Por eso es que no te trompeo en esta tarde, por todo lo que me has dicho, porque hay un poder sobrenatural que actúa en mí, que me ha cambiado totalmente. Dale gracias a Dios, como decían algunos boxeadores, ¿verdad, Guimer? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios que el resucitado me ha transformado, porque si, ¿verdad, José? Porque si no ahorita, ahí lo agarramos así, le damos vuelta de gato, o le dejamos ir una ráfaga de palabras que deja a la persona sin aliento. ¿Vale la pena o no vale la pena celebrar la resurrección de Cristo? Así es, incline su rostro, Señor. Señor nuestro Cristo, gracias una vez más. Yo en primer lugar se lo digo gracias. Cuánto ha costado a mí, Señor, entender un montón de cosas. Cuánto me ha costado doblegar mi voluntad a la suya, y todavía hay cosas, áreas en las que me cuesta a veces doblegar mi voluntad a la suya, Señor, pero cuán amoroso y cuán paciente has sido tú para conmigo, como lo fuiste para con aquellos discípulos del siglo I, y como lo eres para con mis hermanos también. Gracias. Bendito seas por tu amorosa paciencia, porque no te cansas de enseñarnos lo mismo. Aun cuando nos has dado tu Espíritu Santo, tu paciencia continúa firme y sólida. Bendito seas, Cristo, porque eres Dios y no cambias. Pero aquí estamos esta tarde, regocijados al recordar el testimonio de estos testigos oculares, de estos hombres y mujeres que vieron a Jesús, vieron sus portentos, sus milagros,
Escucharon sus enseñanzas totalmente diferentes, superiores y autoritativas. Pero fue lo que no entendieron, que cómo es posible que este hombre con tanto poder y tanta sabiduría no pudo librarse de unos cuantos soldados que se lo llevaron preso, no pudo librarse de aquellos que lo azotaron violentamente, no pudo librarse de los que le escupían en el rostro, de aquellos que le clavaron la corona de espinas ahí en la cabeza, que lo golpeaban con una vara. No se explicaban cómo es posible que se dejó crucificar una mano, en la otra mano los pies lo levantaron en la cruz y no hizo nada. No entendieron, Señor, que ese era el plan, ese era el maravilloso plan de salvación, que el Cordero de Dios tenía que entregar su vida por nosotros pecadores. Y estos pobres hombres y mujeres, después de que Jesús fue bajado de la cruz y sepultado, se fueron a esconder, atemorizados. Y aquí viene el Jesús que les había instruido. Se les aparece amorosamente, no para regañarlos, sino para alimentarles su fe, para exhortarlos amorosamente en su fe. Y es lo mismo que tú haces con nosotros. Espíritu de Dios, graba bien dentro de nuestro ser esta realidad, que Cristo Jesús ciertamente, realmente, verdaderamente resucitó de entre los muertos, en cuerpo glorificado, en cuerpo poderoso, en cuerpo incorruptible, en un cuerpo lleno de espiritualidad, en un cuerpo que ya nunca más envejecería, un cuerpo que nunca más se cansaría, un cuerpo que no necesitaría descanso, un cuerpo que no necesitaría alimento, un cuerpo que podía viajar fuera de la atmósfera terrestre, un cuerpo que se mueve en otra dimensión, al igual que Cristo. Ah, Señor, recuérdanos que esa es nuestra esperanza bienaventurada, y que mientras estemos aquí en la tierra no fuimos dejados solos, porque Cristo ascendió a los cielos, es que envió al Espíritu de nosotros. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu para venir a morar, a vivir en la vida del creyente, para darnos el poder para vivir el día de hoy. Yo quiero vivir en ese poder, Señor, ayúdame, yo quiero. Y yo deseo que mis hermanos, esta iglesia también vivamos en esa dimensión, la dimensión del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Y ayúdanos a ser testigos de las Escrituras cumplidas, que ese es el mensaje de tu palabra para nosotros. Gloria a ti, Trino Dios. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Hijo, y gloria a ti, Espíritu Santo. Oramos por nuestros amigos, para que así como tú nos abriste el entendimiento para conocer estas cosas, también lo puedas abrir a ellos y a ellas, para que puedan venir humillados y humilladas delante de ti, rogando tu salvación por la fe. Y siendo también experimentadores de la maravillosa gracia y misericordia de Dios sobre sus vidas. Bendice este tiempo a continuación, Señor, de consagración de ofrendas. Un tiempo donde te alabamos con nuestra billetera también. Gracias por darnos a entender que es nuestro todo, es todo nuestro ser lo que has rescatado y que demanda de nosotros todo nuestro ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, dice la palabra.
Pues Señor, aquí te adoramos a través de este tiempo de consagración de ofrendas. Bendecimos tu nombre, porque no solamente nos diste la salvación de nuestra alma, sino que también nos das la provisión para cada día. Nos da el pan diario, nos da el techo diario, nos da el transporte diario, nos da la ropa, nos da la salud, y cuando vienen las pruebas nos da el perseverar en usted por medio de su Espíritu Santo. Bendiga al dador y a la dadora alegre, quienes en conjunto proclamamos el Evangelio en Japón a la par de nuestra hermana Carolina Ramírez, en Rumanía a la par de nuestros hermanos Darío y Dalila, a la par de nuestros hermanos Patricia y Herbert en Europa Oriental, a la par de la casa del alfarero allá en Guatemala capital, a la par de esta familia en medio de refugiados sirios, y aquí, Señor, en Sterling también, a las personas que usted nos permite tener enfrente de nosotros. Bendiga al dador y a la dadora alegre, se lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos, hermanos, a través de este tiempo. Si pudiera ponerse de pie una última vez con nosotros. Terminar cantando esta alabanza, celebrando la resurrección de nuestro Dios. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. El Señor
resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Resucitó. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. Vamos. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Puede sentarse un ratito. Solo pregunto, ¿cada cuánto hay que celebrar que el Señor resucitó? Vaya, pues no es cada año, ¿verdad? No, esta es celebración de todos los días, celebración de todos los días. Bueno, como Iglesia Bautista Hispana Guilford, les damos una bienvenida de manera oficial a cada uno de ustedes que se encuentran aquí con nosotros, aquellos que no pudieron venir por una u otra razón. Solo compartirles, tal vez para la mayoría, para algunos si ya saben, nuestro hermano Erwin estuvo bastante malito de salud esta semana, pero hemos escuchado del día de hoy que ya estaba mucho mejor, así que alabamos al Señor por eso. Todavía no tenemos noticias de nuestros hermanos José y Gladys Garay allá en El Salvador, con su visita de salud también. Mantengámoslos en nuestras oraciones a cada uno de ellos de manera muy particular. Solo decirles, cuando termine el culto, todos los que somos miembros de esta congregación, me gustaría que nos quedáramos un ratito. ¿Para qué específicamente? Para orar, fuera del aire. Así es, entonces que nos quedemos un ratito al terminar el culto para orar. Este servidor va a conducirlos en palabras de oración. Esto va a ser todo. Ok, bueno, tenemos a alguien que nos esté visitando por primera vez en esta tarde, nuestra hermana Belén. Qué gusto de tenerla con nosotros otra vez, que el Señor la esté bendiciendo mucho. Gracias al Señor por eso. Veamos a la par de mi hermana Carlita Pineda, ya ha venido, ¿verdad? Su mamita, vaya, pues entonces que el Señor me la bendiga, así es, está bueno. Con esto de las máscaras, bueno, ustedes ya saben, mis ojos, mis dientes, mis oídos y las máscaras, se pone pero bien difícil para mí. Bienvenida, que el Señor la esté bendiciendo. Vamos a ver a alguien más en esta área que nos esté visitando por primera vez o segunda vez allá. Bueno, vamos a también a orar por nuestro hermano Axel, quien este día le dieron la noticia dolorosa que su mamá, abuelita,
había partido de esta tierra. Entonces, vamos a orar a la hora que nos quedemos aquí orando por confort y consuelo en el corazón de Axel. Cada uno de nosotros pues sabemos lo que eso significa. Hay varios, Axel, aquí que se pueden identificar contigo en este dolor de manera particular, y a ellos pues les voy a pedir, a ellos y ellas les voy a pedir que estén llevando a Axel en sus oraciones lejos, ¿verdad? Lejos de la familia, que es una de las cosas pues que también lo ponen un poco más difícil la situación. Señor, consuele tu corazón, Axel, en lo más profundo de tu ser. ¿Tenemos a alguien aquí en medio que nos esté visitando por primera vez? Perdón. Así, ya vamos a llegar allá. Aquí en medio, todos somos de casa. Y a la izquierda, Juanjo y Ibero también, que el Señor me los bendiga, ya regresaron de ese tiempo que el Señor les regaló. Qué bueno, los miramos bien tostaditos. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Qué bendición más grande. Y a todos aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros por una u otra razón, un saludo para ustedes también a la distancia, muy amorosamente. Bueno, les recordamos que nuestra reunión de mujeres de los días domingos hoy no va a haber. Así anticipamos el domingo pasado. Este domingo en la noche no habrá reunión de mujeres, ¿ok? Tome nota de eso. Luego el día martes siempre continuamos con nuestros estudios de hombres en el libro de Eclesiastés. ¿A qué altura del libro de Eclesiastés vamos, Noel? Capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Muy bien, entonces para que se preparen, ahí en el libro de Eclesiastés, un libro muy especial, muy bueno, muy de la vida de hoy, muy reflexivo, muy meditativo. El libro de Eclesiastés con los hombres los días martes a las 8 de la noche vía Zoom. Entonces avísenos si hay algún varón que quiere unirse y que no está dentro de nuestra pista, que nos lo haga saber, ya sea mi hermana Rebeca o este servidor, para que nosotros le enviemos ahí el link. Vamos a ver otra cosita ahí, mis hermanos. Tiempo de oración los días domingos a la 1:30 de la tarde, siempre lo esperamos. Recordemos que si hay algo que ustedes y yo debemos permanentemente hacer es buscar el rostro del Señor, de manera personal, de manera individual, pero hay bendición especial también cuando nos juntamos como familia o nos juntamos como familia de la iglesia, como miembros de la iglesia, para tener este tiempo. Hay algo muy especial. Reunión de jóvenes también todos los días sábados. Este próximo sábado, Fidel, en el parque. Muy bien, este próximo sábado la reunión va a ser en el parque que queda al final, antes de la Ruta 7, sobre el Boulevard del Sterling Boulevard. Antes de salir a la Ruta 7 hay un parque ahí grande, ahí va a ser la reunión de jóvenes. Habrá de todo para que puedan desarrollar sus habilidades, sus skills en sports. Así que no todos los skills, ¿verdad? Ni todas las cuestiones ahí, pero lamentamos que no va a haber esquí sobre hielo, lamentamos que no va a haber hockey sobre el hielo tampoco, porque la temporada ya no nos lo permite, pero todo lo demás sí. Y el disfrute ahí con nuestros muchachos. Ok, ¿algo más? Muy bien. Hay una hojita ahí en la mesa, hay una hojita similar a esto, solo que en blanco y negro. Ahí aparece una de esas cositas para que usted le tome foto, o no le tome foto, sino que le pone su cámara y eso lo mete a este sitio donde usted como miembro de la iglesia va a actualizar sus datos. Entonces eso solamente es para los que somos miembros de la congregación. Ese es el ánimo. Si usted quiere saber cómo hacerse miembro, pues acérquese a este servidor. Con mucho gusto nosotros le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Ok, entonces si no hay nada más, perdón. Sí, así es. Ese PowerPoint, ese slide, necesitamos colocarlo ahí. Día viernes a las 7:30 de la noche tenemos nuestra reunión con mujeres. El día viernes anterior, cada primer viernes de mes es reunión de matrimonios. Y les animamos, hermanos, les animamos a cada uno de ustedes como matrimonio, les animamos a no perderse eso. Es medicina preventiva.
que es mucho mejor y es mucho más fácil que la medicina curativa. La medicina preventiva nos ayuda a que no nos vaya a dar ataques al corazón, a que no se nos vayan a trabar las plaquetas con tantos tamalitos, tantas pupusas, tantas arepas que nos comemos. Pero hablando espiritualmente, nos ayuda a ir previniendo nuestra relación matrimonial. Porque lo difícil es que cuando truena, la medicina curativa es dolorosa y requiere tiempo y esfuerzo. Entonces mejor sepamos curar en salud, mis amados hermanos. Muy bien, entonces si no tenemos nada más, los despido con estas palabras, les animo a que se pongan de pie y les recuerdo, los que somos miembros de la congregación, al terminar permitimos que salgan después de despedirnos de nuestros hermanos, amigos, hermanas, amigas, y nos venimos aquí un poquito para adelante para tener un tiempito de oración. ¿Ok? Pensando en algo que el Señor Jesucristo nos recordó ahora a través de este pasaje de Lucas, allá en Mateo 28, Él dio a sus discípulos esta comisión. Entonces, esa es la comisión que debemos de llevarnos siempre en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo así: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos y hermanas, y los que somos miembros de esta congregación, pues nos quedamos aquí un ratito. Perdón, los jóvenes salen at once.